Los que quieren entrar por Facebook, gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos a ir abriendo la palabra en Efesios capítulo 5. Vamos a comenzar ahí esta noche. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Gloria al Señor. Efesios capítulo 5. Santo y maravilloso es el Señor. Otra noche más donde podemos congregarnos para exaltar su nombre, el único nombre merecedor de exaltación, en el cual un día todos estaremos adorando por la eternidad. Aleluya sea su nombre para siempre. Efesios capítulo 5. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerden de tomar notas, examinar todo lo que enseñe. Cualquier pregunta, envíame un mensaje. Todavía nadie me ha enviado un mensaje diciendo, pastor, no entendí esto, pastor, eso no está en la palabra. Gloria al Señor por eso. Quiere decir que estoy enseñando conforme a la preciosa palabra del Señor. No lo puedo enfatizar lo suficiente. Todo lo que escuchen, filtranlo por las Escrituras, no por las doctrinas de ningún avivamiento, ninguna doctrina de bautista, ninguna doctrina de presbiteriano. Ustedes todos lo filtran por la palabra, porque se dan de cuenta que unos creen en el Espíritu Santo, otros no creen en el mover del Espíritu Santo, y eso es lo que hay afuera, un arroz con mango. Pero la Escritura nunca nos va a engañar. Si está escrito en la palabra, eso está por encima de lo que diga cualquier líder o cualquier pastor en cualquier parte en el mundo donde se encuentre. Mucho cuidado porque estamos en tiempos de apostasía. Por eso que tenemos que estar a la alerta. Vamos a presentarle la palabra del Señor porque yo no sé nada. Lo único que sé es el conocimiento limitado que me ha dado el poderoso Señor para exponer su palabra en un conocimiento limitado y un conocimiento que me puedo equivocar. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en este momento, Señor, yo entrego mi mente, mi corazón, mi espíritu, todo mi ser, Señor. Lo dispongo a que tú seas, Señor, usando mis labios para exponer tu palabra. Como dicen tus escrituras, que tú has puesto esta preciosa palabra en vasijas de barro. Y eso se refiere a mí que soy barro, Señor. Para que toda la gloria sea tuya y nunca para el barro. Líbrame siempre de tocar tu gloria. Líbranos a todos de tocar tu gloria. Toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la majestad, todo te pertenece a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Efesios capítulo 5. Y voy a comenzar desde atrás con el último versículo que quiero compartir esta noche, que es el versículo número 14, y después vamos a retroceder al principio, comenzando en el versículo 1. Tomen nota, porque ciertamente este fue el mensaje que el Señor me dio en esta tarde, cuando pasé tiempo con Él ahí, buscando cuál era su perfecta voluntad para enseñanza de esta noche. Efesios capítulo 5. Vamos a lecturar el versículo 14. ¿Quién quiere comenzar lecturándolo? Efesios 5, versículo 14. Amén, hermanita Yolanda. Adelante, hermanita Yolanda de Chile. Adelante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y ahí vamos a comenzar. Por lo cual dice la palabra del Señor, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, cuando la palabra del Señor se refiere a un dormitar, ¿a qué se refiere? En este contexto, la palabra del Señor nos está llamando a que despertemos de un dormitar no físico. Aquí no se trata de un dormitar físico, se trata de un dormitar espiritual, donde quizás algunos estemos descuidando la oración, el ayuno, la vigilia, estemos descuidando el congregarnos. Eso es un dormitar espiritual. Aquí
Estamos hablando de las personas que están viviendo como cristianos, pero siguen pecando, siguen practicando el pecado, siguen en ese dormitar, están muertos aún en sus delitos y pecados. Ese es a lo que se refiere Efesios 5, versículo 14. Vamos a exponer la palabra para que veamos cuál es el contexto directo, exegéticamente, versículo por versículo, renglón por renglón. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Digan conmigo, aquí Pablo no está hablando de un dormitar físico. Amén. ¿Me escuchan todos allá afuera, verdad? Amén. Vamos a decir de nuevo todos. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿A qué se refiere? Y te alumbrará Cristo. Digan conmigo, este versículo no habla de un dormitar físico. ¿Ok? Esto habla de un dormitar espiritual. Veamos, vamos a ir ahora a Efesios capítulo 5, comenzando en el versículo 1, y vamos a ver el contexto de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice la palabra del Señor como título, andad como hijos de luz. Digan conmigo, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Amén. Dice el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora bien, estamos hablando aquí, Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfesos, sean imitadores de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo debemos de imitar a Dios? Bueno, dice la Biblia que nosotros debemos de andar en amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El amor es incondicional. Nosotros podemos exhortarnos unos a los otros. Podemos tener una discusión unos con los otros. Podemos regañarnos unos a los otros. Podemos reprendernos unos a los otros para que andemos en el camino de verdad, de justicia y de rectitud. Pero el amor permanece. El amor siempre tiene que estar en el cristiano. Pase lo que pase, venga lo que venga. Si hay alguien que no es capaz de reprender a alguien y después lavarle los pies, no lo reprenda. Si hay alguien que no es capaz de amar a un hermano después que lo corrige, que lo exhorta, no lo exhorte, porque no tienes autoridad. Ahora bien, todo aquel que tenga la autoridad para exhortar, para reprender, entonces debe también amar a sus hermanos de la misma manera, así como los reprende y los exhorta, tiene que amarlos, si no Dios no le da autoridad. Porque vemos en Gálatas capítulo 2 que Pablo exhortó a Pedro duro y delante de todo el mundo. Pablo le dijo a Pedro en Gálatas capítulo 2, Pedro, deja tu hipocresía. Pero Pablo no dejó de amar a Pedro. Pedro recibió la exhortación y Pablo es conocido como uno de los apóstoles que de verdad amaba a la iglesia y les enseñaba la verdad. Ahora dice aquí en Efesios capítulo 5 que nosotros seamos imitadores de Dios. Entonces tenemos que imitar a Dios en el amor. Jesucristo siempre exhortaba, corregía, rectificaba, amonestaba. Pero Él andaba en amor. El amor nunca puede dejarnos. Nosotros tenemos que aferrarnos a ese camino del amor. Pase lo que pase, nos hagan lo que nos hagan. Tenemos que andar en el amor. El amor no es una emoción. El amor es una determinación que nosotros tomamos. Nosotros decimos, yo voy a amar a tal persona o a tales personas. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, yo los voy a amar. Y no solo con palabras, sino con hechos. O si no, no amonestes a tu hermano o a tu hermana si de verdad no los ama. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén a eso? Amén, pastor. Amén.
Amén. Así que si no amamos, no tenemos autoridad. Digan conmigo, si no amamos, no tenemos autoridad. Eso es lo que está escrito en la palabra. Dios le da autoridad solamente a aquellos que aman. Dice el versículo, ahora escuchen bien, aquí vemos en el versículo 2, a dar en amor como también Cristo nos amó. Cristo nunca nos ha abandonado. Aun cuando nosotros somos débiles en nuestros pecados, en nuestros errores, Cristo no nos deja de amar. Sabemos que la Biblia dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Las tribulaciones, las aflicciones, las cosas presentes, las cosas por venir, las potestades del aire, los demonios, todo lo que existe maligno allá afuera. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Así nosotros debemos de pensar, ¿quién me puede separar a mí del amor para mi hermano, para mi hermana? Nada ni nadie. Porque si Dios me ama a mí así, ¿cómo yo voy a dejar de amar a un hermano? Pase lo que pase, venga lo que venga, el amor es incondicional. Digan conmigo, el amor es incondicional. El amor es incondicional. Sí, un amor condicional no es amor. No, yo voy a amar a tal persona siempre y cuando esté de acuerdo conmigo en todo. Eso no es amor, eso es apariencia de amor. No, hay que amar en toda ocasión, en todo momento, incondicionalmente. Y vemos aquí en el versículo 2, dice, que se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿De qué estábamos hablando el martes? Digan conmigo, de predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Eso es lo que tenemos que estar predicando, eso es lo que hablamos el martes. Dice el versículo 3. Ahora, ¿de qué dormitar está hablando la Biblia? Viendo nuevamente, y repito, el versículo 14 de Efesios capítulo 5. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿De qué dormitar está hablando? Vamos a ver su contexto en Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Versículo 5. Porque sabéis, no es nada nuevo, ya nosotros sabemos. Pablo, ¿qué sabemos nosotros, la iglesia de Éfeso y toda la iglesia de Cristo? ¿Qué sabemos, Pablo? Bueno, la respuesta está en el versículo 5. Porque sabéis esto, ustedes ya saben, que ningún fornicario, son relaciones fuera de matrimonio, o inmundo, todo aquel que practica la inmundicia, o avaro, toda la avaricia, que es idolatría. Digan conmigo, la avaricia es idolatría. La avaricia es idolatría. Digan conmigo, la avaricia es idolatría. La avaricia es idolatría. Y observen bien lo que dice. Ustedes saben, iglesia de Éfeso, iglesia de Cristo, que ninguna de estas personas, ni los fornicarios, ni los inmundos, ni los avaros, que eso es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿De qué está hablando? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Bueno, algunos que estén durmiendo en la falta de amor para con los hermanos. Alguien que está durmiendo en su fornicación y piensa que están bien. Alguien que anda viviendo en inmundicia y piensa que va bien. Alguien que está viviendo en avaricia, que es idolatría, y piensa que está bien. Versículo 4. ¿Quiénes son esos muertos espirituales de que habla Pablo? Que se levante dentro de los muertos para que lo alumbre Cristo. Bueno, sigue diciendo en el versículo 4. Los que andan en palabras deshonestas están dentro de los muertos y necesitan despertarse, arrepentirse, volverse a Dios para que lo alumbre Cristo.
Porque tú sabes que las tinieblas lo que necesita es luz. Digan conmigo, las tinieblas necesitan luz. Entonces, una persona de aquí, como dice el versículo 3, que no conviene a los santos. Aquí Pablo no le está hablando a los incrédulos. Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, le está hablando al remanente de Cristo y está diciendo, mira, esto no conviene entre los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, todos los creyentes. Porque la santidad de Cristo fue imputada en nosotros. Por ende, nosotros somos ese sacerdocio real, nación santa. Un pueblo adquirido por Dios. Entonces dice, no conviene. Pablo, ¿qué no conviene? No anden con falta de amor entre los hermanos. No anden con un amor de apariencia. No anden en la fornicación. No anden practicando la inmundicia, las cosas que son contra la naturaleza humana. No anden en avaricia. Dice, ni aún se nombre estas cosas entre vosotros, porque ustedes son santos. No anden en palabras deshonestas. En otras palabras, hablen verdad uno con los otros dentro de la iglesia de Cristo como conviene a los santos. No anden en necedades. ¿Cuáles son esas necedades? Bueno, mis hermanos, ¿cuánta necedad nosotros practicamos antes de venir a Cristo? Necedades viene de la palabra de los necios. Nosotros, cuando éramos incrédulos, éramos necios. Digan conmigo, cuando yo era un incrédulo, yo era un necio. Digan conmigo, y practicaba las necedades. ¿Ok? Ahora bien, pero ya nosotros no podemos andar en necedades. Nosotros tenemos que observar de dónde Dios nos sacó, de cuánta necedad Dios nos sacó, de cuánta fornicación Dios nos sacó, de cuántas palabras deshonestas Dios nos sacó de la fornicación, nos sacó de la avaricia, nos sacó de la inmundicia, nos mostró su amor verdadero, nos enseñó cómo caminar como Él en amor. Y dice, como conviene a santos. Dice, no anden tampoco en truhanerías. Despiértate tú que duermes en las truhanerías. ¿Qué está diciendo Pablo? Mira, iglesia de Éfeso, despiértate tú que estás durmiendo en las truhanerías. Que eso está hablando, viviendo como un sinvergüenza. Eso literalmente lo que significa. Iglesia de Éfeso, no vivas en truhanerías, como un sinvergüenza, como una sinvergüenza. No vivas engañando, no vivas en las estafas, no seas un pícaro. Eso es lo que significa. No anden en truhanerías. Y le está hablando nuevamente, repito, Pablo aquí no le está hablando a los incrédulos. Pablo le está advirtiendo a la iglesia de Éfeso, le está advirtiendo a nosotros, le está advirtiendo a su iglesia en el mundo entero. Y sigue diciendo en el versículo 4, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Qué no conviene? Volvamos atrás. No conviene andar en falta de amor, no conviene andar en la fornicación, no conviene andar en la inmundicia, no conviene andar en la avaricia, no conviene andar con palabras deshonestas, no conviene andar en necedades, no conviene andar en truhanerías como un sinvergüenza, viviendo en engaños, viviendo en estafa, viviendo como si fuéramos un pícaro. Ahí en República Dominicana le dicen no vivamos como si fuéramos piratas. ¿Y qué dice el versículo 4 ahí? Que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Cómo debemos andar? Haciendo acciones de gracias. ¿Por qué, Pablo, nosotros debemos de recibir esta exhortación? Bueno, el versículo 5 dice, porque iglesia, sabéis esto, que ningún fornicario, ¿cuántos digan conmigo? Ningún fornicario o inmundo, digan conmigo, ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
excepto a mi hija, excepto a mi hijo, excepto a mi papá, excepto a mi mamá, excepto a mi sobrina. No, 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 no. Ahí dice, porque sabéis esto, que ningún, ¿qué quiere decir ningún, mis hermanos? ¿Hay alguna excepción? Ninguno. ¿Y qué tenemos que hacer? Tienen que arrepentirse. El Señor ha estado hablando últimamente y ha dicho, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora cada uno autoexamine su vida, porque ciertamente el Espíritu Santo nos está hablando a cada uno de nosotros de una forma u otra. La palabra dice que nos limpia. La palabra nos hace libres. Dice que nosotros conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libre. Si nosotros conocemos que es verdad, que no conviene para santos vivir de esta forma, entonces eso nos va a hacer libre. Digan conmigo, la verdad me hace libre. La verdad me hace Y me salva. La verdad me hace libre y me salva. La mentira me engaña y me esclaviza. La mentira me engaña y me esclaviza. Y me condena. Y me condena. ¿Quién aprecia la verdad allá afuera? ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Ahora, observen bien lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 6. Estamos en Efesios 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Todo va a estar bien. Este va a ser tu mejor año. Y estamos al entrar a la Tercera Guerra Mundial. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los incrédulos. No hay nadie está siguiendo la lectura de afuera. Por eso que no se aprende la palabra. Por eso que no aprenden la palabra, porque no están siguiendo la lectura. Mis hermanos, vuelvo a repetir, nadie os engañe. Por eso que los engañan. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los incrédulos. Sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿quién dice que la ira de Dios no viene sobre sus propios hijos? Ustedes han escuchado predicadores de afuera diciendo, no, ¿cómo que la ira de Dios sobre los hijos? ¡Sí! Escrito está. Pablo dice, nadie te engañe. ¿Qué quiere decir que nadie te engañe? Que el pastor Ezequiel no te engañe. Que el pastor Alex no te engañe. Que la ministra Esther no te engañe. Que tus hermanos de la fe no te engañen. Que el pastor famoso en el televisor no te engañe. Que el profeta lleno de engaño en el televisor no te engañe. Con palabras vanas. Este va a ser tu mejor año. Vas a tener casa, vas a tener carro y los hijos de Dios durmiendo en sus pecados, en sus deleites y muertos espirituales. Pero este va a ser tu mejor año. Eso es lo que significa que nadie te engañe con palabras vanas. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Dice, porque por estas cosas. Pablo, ¿por qué cosas? ¿Por qué cosas? Bueno, los que andan con falta de amor, los fornicarios, los que andan en la inmundicia, los que andan en la avaricia, los que andan con palabras deshonestas, los que andan en necedades, que andan como necios, los que andan en truanerías, los que andan como los sinvergüenzas, como andan los que viven engañando y estafando, andando como los pícaros, andando como los piratas.
¿Por estas cosas, Pablo? Sí, por estas cosas. ¿Y qué sucede, Pablo? ¿Qué sucede? Bueno, viene la ira de Dios. ¿Qué viene? ¿El amor de Dios o la ira de Dios? La ira de Dios. Vuelvo a repetir, ¿viene el amor de Dios o la ira de Dios? No dice la Biblia que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Por eso que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Muchos cogen hospitales, muchos entran en accidentes. Y no en todo caso es porque están en desobediencia. No, pero cuando nosotros nos pase algo en nuestra vida, preguntémosle al Señor, Señor, ¿por qué yo siento que vino la ira tuya sobre mi vida? Quizás te digan, no es la ira mía, hijo, es te estoy poniendo a pruebas. Pero si la ira de Dios viene sobre los hijos, sobre los santos que viven en desobediencia, fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, hablando mentira, delante de todo el mundo, aparentamos que somos una cosa, por detrás de las cámaras vivimos metiendo mentiras, hablando cosas deshonestas. Por delante de las cámaras somos muy piadosos, pero después detrás de las cámaras somos necios, iracundos, peleones, no respetamos a nuestro esposo, no respetamos a nuestra esposa, no respetamos a nadie, ni truanerías, porque no convienen a los santos viviendo con engaños, estafas. Eso es lo que estamos viendo allá afuera, en la iglesia de hoy. Pastores engañando a la gente para estafarles, sacarles su dinero. En avaricia, como sinvergüenzas, como pícaros, como piratas. Pero ya el día llega, el día se aproxima en que la ira de Dios caerá sobre ellos. Dice el versículo 7, bueno Pablo, ¿qué tenemos que hacer entonces? Vamos a evitar que nadie te engañe. Evita que nadie te engañe. Iglesia de Éfeso, iglesia de Cristo. Para que no venga la ira de Dios sobre ti. ¿Qué más? ¿Qué tenemos que hacer, Pablo? Dame algo tangible que yo pueda hacer. ¿Cómo yo puedo accionar esto que yo estoy aprendiendo? Porque Santiago dice, Pablo, que no seamos solo oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra. Porque si solo oímos y no accionamos lo que aprendemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Por eso que tantas veces la misma vigilia, los mismos ayunos por las mismas cosas. ¿Qué cansancio es eso? En vez de reposar en Cristo, en vez de vivir de refrigerio y refrigerio, no. Vivimos como nos da la gana y por eso que a veces no hay paz, porque la Biblia dice que no hay paz para el impío. Todo aquel que no tenga paz es porque estás viviendo impíamente. Eso es lo que dice la Biblia. No hay descanso para el impío. Pero Pablo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, dice el versículo 7 de Efesios capítulo 5. No seáis, pues, partícipes con ellos. Pablo, ¿qué debo hacer? Bueno, no participe con los fornicarios, no participe con los inmundos, no participe con los que andan en la avaricia. No participe con los que andan con falta de amor. No participe con los que andan deshonestamente, hablando palabras deshonestas, engañando, en las necedades, en las truanerías. No ande con los pícaros, no ande con los piratas, no ande con los sinvergüenzas, porque no conviene. No seáis pues partícipes con ellos, no participe en estas son obras que se le llama obras infructuosas. No seáis pues partícipes con ellos, no hagan lo mismo que hacen los demás. En otras palabras, ¿qué versículo podemos usar? Si alguien te da una mejilla, dale la otra. Si tu enemigo te hace algo, lávale los pies.
Y tú vas a ver que no hay diablo que se meta en tu vida. Porque la Biblia dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Hay casas donde el diablo no sale porque no lo resiste. Mentirita blanca por aquí, mentirita amarilla por aquí, mentirita roja por aquí, mentirita media gris por aquí. No, mentira es mentira. Y eso, el diablo. ¿Quién es conocido en la Biblia por mentiroso? Digan conmigo, el diablo. El diablo que Jehová lo reprende. Así mismo es, mi hermano. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Por qué, Pablo? Bueno, versículo 8. Porque en otro tiempo, ¿cuándo? Cuando nosotros éramos hijos de las tinieblas. Porque en otro tiempo eran ustedes tinieblas. Tú y yo éramos tinieblas. Digan conmigo, en otro tiempo yo era tinieblas también. En otro tiempo yo era tiniebla también. Digan, ahora vamos a decir lo que dice el versículo 8 en la parte B. Mas ahora sois luz en el Señor. soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andamos como hijos de luz. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Digan conmigo, porque el fruto del Espíritu El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces todo aquel que practica la injusticia, no estamos hablando que nadie es justo, ni hay uno solo que sea justo. Estamos hablando de la práctica de la injusticia. Estamos hablando de la práctica de la mentira. Porque la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Digan conmigo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y todo hombre mentiroso. Pero digan conmigo, ay de mí, si practico la verdad como un patrón de vida. Como un patrón de vida. Ustedes me entienden, ¿verdad, mis hermanos? No es lo mismo que nosotros en un momento, ay, mentí, Señor, perdóname. A no meditar en el lecho de nuestra cama, decir, mañana voy a hacer un negocio y voy a meter esta mentirita blanca. Mañana voy a ir al trabajo y voy a decirle al jefe, esta mentirita blanca. No, estás practicando el pecado. Estás premeditando en tu lecho lo que vas a ejecutar al siguiente día. Y la Biblia dice, ay de aquel que en su lecho medita maldad, para después ejecutar la maldad al siguiente día cuando amanece. ¡Ay! Porque es donde viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando hablamos aquí, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, haciendo el bien, nosotros andando en justicia y en verdad, es esforzándonos cada día por obrar en justicia y por hablar verdad todos los días de nuestras vidas, no practicarla, no premeditar la mentira, no practicar el engaño, porque 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 dice, los que practican, los que tienen un patrón de vida mintiendo, pecando, son hijos del diablo. Tomen nota, 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. Ay, pero qué pastor, ¿por qué el pastor no habla del amor? Ese es el amor de Dios. Si tú estás viviendo así, tú estás haciendo lo que hace el diablo. Y Jesucristo dice, cuando yo venga el arrebatamiento y tú no estás despertado de tu dormir espiritual, tú no estás reconciliado conmigo, yo no te he alumbrado, tú sigues viviendo en tu pecado, tú no te vas conmigo. Porque Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Digan conmigo, Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ahora, mis hermanos, ¿de qué dormitar está hablando el apóstol Pablo? Del dormitar espiritual.
viviendo en toda esa lista de cosas que hemos lecturado, ¿qué tenemos que hacer? Volvernos a Dios. Jesucristo vino no para condenar el mundo, sino para salvar el mundo, para hacer propicio a los pecados de todo aquel que los recibe como Señor y Salvador. Pero Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que con dificultad el justo se salva. Ese es tú y yo. Dice, ¿dónde quedará el incrédulo y el pecador si nosotros con dificultad nos salvamos? Por eso que todos los días tenemos que permanecer de la mano de Cristo. Digan conmigo, de la mano de Cristo, De la mano de Cristo, yo no me voy a perder. yo no me voy a perder. De la mano de Cristo yo no me voy a perder. Ya nosotros en otro tiempo vivimos así, pero ahora somos hijos de la luz. Vamos a ir al versículo, vamos a repetir el versículo 9 nuevamente. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amén. Versículo 10 dice, comprobando, vamos a comprobar lo que es agradable al Señor. Vamos a ver, yo estoy viviendo, practicando algo de lo que acabamos de lecturar aquí. Yo no estoy agradando al Señor. Por eso que Dios no le dice a todo el mundo, tú eres mi siervo, tú eres mi sierva. Porque hay mentira, hay falsedad. Para ser siervo y ser sierva, tenemos que andar temblando delante del Señor todos los días, sabiendo que Él está mirando todo. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y dice el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No, iglesia. No participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Tenemos que reprender toda obra del enemigo. Toda obra, micrófonos mis hermanos, toda obra del enemigo hay que reprenderla. No participar de ellas. No participar de él. Amén. Recuerden, participen y después que participen, cierren los micrófonos. Cierren los micrófonos, hermanita. Ay, amén. Porque si no se escucha un eco por la parte de atrás. Amén. Ahora, miren lo que dice el versículo 12. Ponga mucha atención. Porque vergonzoso, da vergüenza hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Quiénes? Los que viven en las tinieblas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en el secreto. Da vergüenza. Ahora, mis hermanos, ¿no nos daba a nosotros vergüenza cuando éramos hijos de las tinieblas lo que hacíamos en secreto? Que nadie mirara con quién estaba texteando, cuando se veía pornografía, cuando andaba en el adulterio, cuando andaba en la fornicación, cuando andaba en las inmundicias. Aún cuántas cosas nosotros hacíamos que era vergonzoso, porque Dios lo ve todo. Ahora ponte a pensar, si hay alguno de afuera que todavía está viviendo, como dice el apóstol Pablo, en esta lista de cosas que le hemos lecturado varias veces, dice, porque es vergonzoso, es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. La iglesia de Cristo no puede andar en las tinieblas como andábamos antes. Este va a ser tu mejor año. Arrepiéntate. Porque es vergonzoso aún lo que haces en secreto. Que este año Dios te va a dar todo lo que tú quieras. Arrepiéntate, despiértate de entre los muertos. Versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia,
por la luz, porque Dios saca todo a la luz. No hay nada escondido. Dios saca todo a la luz. La Biblia dice, no hay nada oculto, nada encubierto, nada escondido que no haya de salir a la luz. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, ustedes saben, cuando hay tinieblas, viene la luz de Cristo, nos alumbra, nos va alumbrando poquito a poco. Son hechas manifiestas. Dios nos muestra exactamente donde hay tinieblas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y ahí terminamos en el versículo 14, donde comenzamos. Lecturamos junto todo el versículo 14 nuevamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Por lo cual dice, abran los micrófonos, mi hermano, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Santo eres, Señor. Voy a lecturarle unos versículos bíblicos aquí antes de terminar. Jesucristo dijo en Lucas 21:36, mas velar en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder. ¿Qué viene, mis hermanos? Ya estamos a punto de la Tercera Guerra Mundial. Ya mi yerno tuvo reunión antier, porque estamos a entrar a la Tercera Guerra Mundial. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué hay que hacer en todo tiempo? Digan conmigo, velad y orad. Velar y orar. ¿Y quién dijo eso? Jesucristo. Digan conmigo, Jesucristo dijo eso. Jesucristo dijo eso. Mateo 25, versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Marcos 13:33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ahora, mis hermanos, la próxima enseñanza, si Dios me lo permite, voy a hablar sobre cuando los apóstoles, los discípulos del Señor se quedaron dormidos en Getsemaní, cuando el Señor fue entregado. Eso va a ser la próxima enseñanza, si Dios lo permite. Ahora yo les pregunto a ustedes, si hay alguno durmiendo en sus pecados, ¿ya perdió la salvación? ¿Qué es lo que va a venir sobre? ¿Pierde la salvación o viene la ira de Dios sobre ti? ¿Qué decía? ¿Qué acabamos de lecturar? Díganme ahí donde el apóstol Pablo dijo que la iglesia de Éfeso, los que estaban durmiendo en sus delitos y pecados, perdieron la salvación. Pablo dijo en algún momento, ¿ustedes perdieron la salvación? No. ¿Qué hace Dios con sus hijos? Digan conmigo, viene la ira. Viene la ira de Dios. Viene la ira de Dios sobre todo aquel que ande practicando estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios envía la ira sobre sus hijos, trata con nosotros severamente para que nosotros podamos heredar la vida en el cielo. Porque si la ira de Dios no viene sobre nosotros y nos disciplina, entonces somos bastardos. ¿No dice el libro de Apocalipsis que los que Dios toma por hijo, Él los disciplina, los castiga, los exhorta? ¿No dijo Jesucristo, Padre, he aquí todo lo que tú me diste? ¿Se me perdieron algunos? No.
¿Quién me puede citar ese versículo? ¿Qué dijo Jesucristo? Padre, he aquí todo lo que tú me diste. Yo lo guardé en tu nombre y no se me perdió ninguno. ¿Cuál fue el único que se le perdió a Jesucristo? Porque ya estaba destinado a la perdición. Judas. Bueno, ¿quién fue el único que se perdió? Porque ya estaba destinado a que se perdiera. Judas. Y si nosotros estamos esculpidos en la mano del Dios eterno y ya estamos sellados como hijos, ¿qué dijo el Señor en la profecía de anoche? Mío eres tú. ¿Qué dijo el Señor anoche? ¿Escucharon bien cuando el Señor dijo, mío y mía eres tú? ¡Ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! Porque cuando el Señor dice, mía eres tú y mío eres tú, quiere decir, el diablo no te puede quitar de mis manos. La ira mía va a venir sobre ti y te voy a levantar de entre los muertos para que te arrepientas, para que confieses tu pecado y puedas progresar. No dice el libro Proverbio que el que esconde su pecado no va a progresar, pero el que lo confiesa alcanza la misericordia de Dios. Todo aquel que se pierde es porque nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Mío, cuando Dios te dice mío y mía eres tú, como lo dijo el profeta Isaías, porque esa profecía está en la Biblia. Pastor, pero ¿dónde Dios dice mío, mía eres tú? En el libro de Isaías. Porque toda la profecía hay que examinarla. Él le dijo eso a Isaías, mío eres tú, Isaías. Y cuando Dios dice eso, ay, el Señor un día me habló otra vez de profecía y me dijo, ay de ti, pastor Ezequiel, si algún día tú te apartas de mí. Porque no se crean con la autoridad, con la honra. Cuando Dios dice, yo te puse a hacer una obra, porque confío en que tú vas a terminar esa obra. ¡Ay de mí! Como decía el apóstol Pablo. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Así decía el apóstol Pablo. Que Dios nos ayude. Ya ustedes saben. Vamos a obedecer a Dios. Si hay alguno, voy a orar en estos momentos. Porque el Señor habló de los pecados. Y les vuelvo a repetir, Dios no está condenando a nadie. Yo no soy nadie para condenar a nadie. La palabra de Dios es la que te va a condenar a ti y a mí. Voy a orar ahora. Si hay alguno allá afuera que necesita reconciliarse con el Señor, hazlo en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, comienza conmigo, Señor. Examíname de la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, Señor. Y examina a todos los hermanos que están presentes y aún los que están escuchando esta transmisión en Facebook y aún los que van a escuchar este mensaje en las redes sociales, Señor. Y que en estos momentos todos tengan la oportunidad de volverse a ti, pedirte perdón. Simplemente todos aquellos que pedimos perdón, te tenemos a ti, Cristo Jesús, como abogado. Tú eres nuestro abogado, Señor. En esta noche te decimos, Padre, nos levantamos de entre los muertos y que la luz de Cristo nos alumbre, nos ilumine, Padre. Que nosotros vivamos como deben de vivir los santos, el pueblo escogido, el real sacerdocio. Porque así tú nos llamas, Señor, esas piedras vivas, esa luz del mundo, esa sal de la tierra. Que nosotros vivamos como hijos de luz y no como hijos de las tinieblas, Señor. Nosotros queremos escuchar de ti, Padre, cuando tú nos dices, me han agradado, les voy a dar tiempo de refrigerio. Eso es lo que yo quiero escuchar, Padre. No queremos escuchar que va a venir la ira tuya sobre alguno de nosotros por nuestra desobediencia y por nuestra apariencia de piedad y por nuestra hipocresía, por la mentira que algunos quizás estemos viviendo, Señor. Ayúdanos, Padre. Perdona a todos los hermanos que se han arrepentido en estos momentos y que han reconocido que tú les has hablado a su espíritu. Así que, mi hermano, ustedes pídenle perdón. Díganle al Señor, perdóname. Ciertamente este mensaje me habló a mí esta noche. Yo no quiero que la ira tuya venga sobre mi vida.
Yo quiero vivir gozándome en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Yo quiero estar ahí velando como las vírgenes prudentes llenas de aceite, sin dormitar en lo espiritual, sin dormirme en el pecado. Ayúdame, Cristo, ayúdame. Avívame nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Perdónanos a todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Recibe el servicio de esta noche, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Recibe el servicio de esta noche, Señor. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Amén. Su mano derecha en el corazón. Cierren sus ojos, porque cuando se da la bendición sacerdotal es el mismo Dios obrando a través de su siervo para darle la bendición. Yo no bendigo a nadie, es Dios a través de mí y a través de los siervos que los bendicen a ustedes. Cierren sus ojos en reverencia y digan amén de todo corazón, mis hermanos. No vacilando, no mirando para el techo, no mirando para el televisor, no mirando para el piso. No, cierren sus ojos y ahora, según yo le dé la bendición sacerdotal, ustedes con las vistas cerradas, miren y escuchen que es el mismo Dios bendiciendo sus vidas. Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Amén. Amén. Jehová haga resplandecer sus rostros sobre ti y tenga de ti misericordia, iglesia. Amén. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti mucha, pero mucha paz. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, nos vemos. Nos vemos, mis hermanos, nos vemos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, Pastor Alex. Nos vemos todos en la oración de madrugada. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Chepe. Bendiciones. Bendiciones a la suegra. Amor, ¿es que toca soltar aquí algo o...? Amor, para que se... Nada más este botón, niño. Para que coge el blue. Aquí, mira.